¿Cómo está, iglesia? Dios les bendiga. Bueno, ¿tienen hoy el privilegio de escucharme? No, mentiras, tengo yo el privilegio de estar parado en esta mañana frente a ustedes con la gran responsabilidad, pero sobre todo con el gran privilegio de compartir la palabra del Señor. Vamos a iniciar. El título para esta mañana es una pregunta y es la siguiente: ¿somos uno? El título del mes, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema que estamos trabajando en el mes de noviembre? Crecimiento en la unidad. ¿Listo? Hace 8 días el pastor nos dio un sermón muy elegante, muy bonito, muy chévere, hablando de cómo se refleja la unidad desde el matrimonio, de cómo se refleja la unidad dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero yo quise preguntarnos, ¿realmente somos uno? Y quiero invitarle a que tome su Biblia y vaya al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 23, en la Reina Valera contemporánea. Si usted tiene en su Biblia física otra versión y la quiere leer y no se pierde, está bien, pero pues aquí está la ayuda visual. Cuando estemos ahí, por favor, me da un fuerte amén. Uy, cuando estemos ahí, me da un fuerte amén. Eso. Yo sé que se puede hacer mejor. No sé, ¿me están escuchando bien todos? Listo. Cuando estemos ahí, usted me va a dar un fuerte amén. Amén. Eso, leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los que has amado, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, ponemos tu palabra, Señor, y este tiempo de compartirla delante de tu presencia. Te pido que a través de ella, Señor, nos ilumines. Te pido que a través de ella, Señor, nos muestres el camino a la unidad en ti. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, por favor, mire a la persona que tiene a su lado y pregúntele: ¿somos uno? ¿Qué le dijo? ¿O solo se quedó con ¿Lo ignoró? ¿No le respondió nada? Ah, sí. ¿A cuánto le dijeron que sí? ¿A cuánto le dijeron que no? Eso, muy bien. Bien, chévere que seamos y comprendamos el concepto de ser uno. Y noten que esto es algo redundante en la oración que está haciendo Jesús. Esta es una oración que está haciendo Jesús, ¿en qué momento? Ya cuando se está despidiendo de sus discípulos. Y está orando al Padre diciéndole: Padre, te pido que todos sean uno. Y está colocando un ejemplo. ¿Como quién? Como tú y yo somos uno. Eso significa que el deseo más profundo de Cristo no era que tuviéramos templos, no era que tuviéramos hartos ministerios o personas trabajando dentro de la iglesia. No eran más dones, no eran carros, no eran casas, no era crecer hacia afuera. Lo que Cristo quería es que usted y yo fuéramos uno con el Padre. Ese es el propósito de todo lo que usted y yo hacemos acá en esto, mi hermano. Buscar la unidad con el Padre. Ahora, como en este lugar, el templo, también hay muchos lugares por mencionar donde podemos buscar la unidad. Los hogares, ¿sí? Las escuelas, el trabajo, reuniones familiares, y van a haber muchos ejemplos en donde se debe buscar la unidad. Ahora, también en esos mismos ejemplos que estamos buscando sucede algo, y es que hay desacuerdos, y hay controversias, hay enemistades, ¿sí? Hay diferencias. ¿Y por qué pasan esas cosas? Si la oración de Jesús es: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora,
sin duda alguna, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de unidad, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? Pues lo está leyendo. Tú y yo somos uno. Y esa es una oración insistente. ¿Cuántas veces la notó en esos 3 versículos que leímos? ¿Sí notaron que ese fue un común denominador en esos 3 versículos? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno para que puedan ver a través de esa unidad mi gloria. Todo está en pos de buscar la unidad. Ahora, el propósito de ser uno es mostrar que el Padre envió a Jesús para su salvación y mi salvación. ¿Notan lo importante de esta insistencia de Jesús? ¿Notan lo importante de trabajar la unidad? ¿Notan lo importante de llegar a ser uno solo? Hace 8 días el pastor subió aquí a la pastora y le dijo, bueno, vamos a hablar tantas diferencias, y notamos que en muchas situaciones similares la reacción de cada uno era muy distinta. Ahora yo me pregunto, ¿será que en toda la relación de ellos serán así de distintos? Y yo creo que no. En muchas otras ellos deben ser uno. En muchas ellos deben apuntar a la misma dirección. En muchas ellos deben apuntar. Y si tenemos un ejemplo terrenal, pero también tenemos un ejemplo celestial, ¿cuál es su camino? ¿Por dónde debe andar usted? ¿Por la unidad? Ahora, ¿qué requiere andar en unidad? ¿Qué implica andar en unidad? ¿Sí? Y yo he querido tener como 3 puntos esta mañana para desarrollar. Si a usted le gusta llevar apuntes o le gusta de pronto tener una ayuda visual, lo primero que yo quiero preguntar en esta mañana es ¿por qué nosotros debemos ser uno en Dios? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Por qué? Y Génesis nos muestra que el principio, lo original, el inicio, el diseño. ¿Y qué pasó en el Edén? ¿Cómo se movía Dios y cómo se comunicaba con el hombre? ¿Por filtros? ¿A través de alguien? ¿O era una comunicación directa? Directa. ¿Por qué ser uno en Dios? Y es porque ese era nuestro diseño original. El ser humano fue diseñado desde el principio. Dios lo creó para caminar con Él. Esa era la imagen perfecta de la comunión. Dios y el hombre juntos. Él nos diseñó para ser uno en Él. Por eso esa comunicación directa. Ahora, el pecado cumplió su función, llevó a cabo su cometido y nos separó. Y siempre está buscando eso, separarnos de la gracia de Dios. Pero Jesús vino para resolver ese inconveniente. Jesús vino para restaurar lo que se perdió en ese diseño original. Jesús es la guía. Jesús es el camino. Jesús es quien nos muestra cómo ser uno en Él. Ahora, ser uno en Dios no es un premio para los que llegan a este lugar. Ser uno en Dios no es un premio para los cristianos que llevamos muchos años. Ser uno en Dios debe ser nuestro estado original, debe ser nuestra constante. Ser uno en Dios debe ser un día a día, segundo tras segundo, todo el tiempo. Nuestro estado debe ser uno en Dios, porque así nos diseñó el Padre. Si en algún momento usted está caminando por otro lugar, caminando por otro lado, estamos un poco equivocados y estamos distorsionando el diseño original, que recuerde, por nuestras capacidades es difícil obtenerlo, pero en Jesús, en Cristo, podemos retomar esa comunicación directa con el Padre. Amén. Ahora, ¿por qué ser uno en Dios? Y es porque ser uno en Dios es aprender a vivir sincronizados con su voluntad. ¿Y entendemos el término sincronizar? ¿Sabemos a qué se refieren con sincronizar? Los relojes
antiguos funcionaban por medio de engranajes. Y el pastor nos enseñó hace un buen tiempo atrás eso, ¿no? Unos engranajes más pequeños, unos más grandes, unos se mueven más rápido, otros más lentos, pero tienen eso, están engranados, están sincronizados. Y si uno de ellos se daña, se le parte un diente, no sé, se desincroniza, automáticamente la maquinaria deja de funcionar. Y usted y yo debemos ser uno en Dios para aprender a estar sincronizados con su voluntad. Y vuelvo a lo mismo, el mejor ejemplo que usted y yo tenemos de obediencia, ¿quién es? Jesús. Listo. Yo quiero que eso suene más fuerte, porque usted debe creerlo, usted debe sentirlo, estar convencido de que el mejor ejemplo de obediencia que usted y yo tenemos es Jesús. Y Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. ¿Quién está hablando? ¿Y Jesús se manda solo? Es obediente y está sujeto y está sincronizado con la voluntad del Padre, que fue quien lo envió. Ahora yo le hago una pregunta: ¿a usted quién lo envió? ¿No sabe quién lo envió a usted? ¿Quién lo envió a usted? El Padre, Dios, Jesús, el Espíritu Santo nos ha enviado. ¿A qué? A hacer y hacer discípulos. ¿De qué forma? Siendo uno. Siendo uno. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, con la autoridad que tenía, se sometió al Padre, ¿qué le hace creer a usted de que no debe hacerlo? ¿Qué le hace creer a usted que no debemos sujetarnos a la voluntad de Dios? Y ser uno en Dios es pensar como Él. Ser uno en Dios es decidir como Él decide. Y ser uno en Dios es actuar como Él decide. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Y por medio de su palabra usted y yo encontramos la guía necesaria para entender la voluntad del Padre. Y que esa voluntad, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Nosotros como músicos tenemos unas cositas, unos audífonos que se llaman in-ears. Ahí adentro hay un clic que dice: este es el tiempo de la canción. Aparte de eso, hay una vocecita que le decimos guía. ¿Qué hace esa vocecita? Nos dice coro: 1, 2, 3, 4. Estrofa: 1, 2, 3, 4. Solo: 1, 2, 3, 4. Eso es todo lo que escuchamos nosotros acá. ¿Usted puede creer qué pasa si la guía me dice a mí coro 1 y yo empiezo a tocar la estrofa? Y el resto de mi equipo sí toca el coro. ¿Ustedes notan cuando acá nos equivocamos? Es notorio, ¿cierto? ¿Cómo suena? Raro, suena... Uy, qué pena esta gente. ¿No se preparan para hacer eso? Mis amados, así como a nosotros nos pasa teniendo una guía que nos dice coro, que nos dice verso, que nos dice estrofa, y no le hacemos caso y suena horrible, ¿cómo cree que vamos a sonar usted y yo si no escuchamos la guía del Padre? ¿Cómo vamos a sonar si necesitamos ser uno? Que todos demos el paso al mismo tiempo, que todos caminemos hacia la misma dirección. ¿Cómo vamos a sonar? Y véase, así como sonamos acá cuando nos equivocamos, de esa misma forma usted se ve frente al Padre cuando decide hacer las cosas por su voluntad, cuando decide hacer las cosas por su decisión. Y muchos creen que tener la unidad en Dios es emoción. Es llegar y levanto las manos y canto y ya estoy siendo uno con Dios. A veces creemos que ser uno en Dios es solamente voy los domingos a la iglesia y recibo palabra y ya. Dentro de 8 días el próximo domingo hago lo mismo y ya.
Y creemos que ser uno en Dios es emocionalismo. Pero ser uno en Dios va más allá y es rendirnos, es rendir su voluntad, es rendir lo que usted quiere, es rendir lo que usted desea, es rendir sus sueños a la voluntad del Padre. Esto no se trata de sentir bonito. Esto no se trata de sentirme bien. Esto no se trata de ser cómodo. Porque muchas de esas cosas se sujetan a la obediencia al Padre. Y muchas de esas cosas son incómodas. Muchas de esas cosas nos cuestan. Muchas de esas cosas duelen. Pero aún así, si queremos ser uno en Dios, debemos estar sujetos a su voluntad. Y ojo, recordemos que se perdió el diseño original por el pecado. Pero Cristo vino para darnos la solución, para poder unificarnos con el Padre, para ser uno en Él. Ahora, ser uno en Dios es nuestra mayor fortaleza espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando hay unidad con Dios, hay fruto, hay paz, hay propósito. Pero cuando nos desconectamos de la fuente de vida, todo eso se vuelve un esfuerzo humano. Y hay muchas cosas que desde nuestra humanidad se pueden lograr. El pastor lo ha mencionado, hay mucha gente que sin tener a Dios en su corazón logran ser personas prósperas, logran tener buenas familias, logran tener lo que muchos de los que estamos acá podemos soñar. ¿Qué hace la diferencia entre ellos y nosotros? Cristo es la única diferencia. Y es increíble que nosotros teniendo la mejor solución para nuestras vidas, decidimos no aferrarnos a ella. Decidimos buscar muchas cosas más, alejados de la voluntad del Padre. E ignoramos el hecho de que Cristo ya murió por nosotros para hacernos uno. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, permanecer en Cristo, pero Él también tiene que permanecer en nosotros. Muchas de las cosas, llamémosle problemas, dificultades, tristezas, angustias, provienen de nuestro esfuerzo humano, de nuestra frustración cuando no conseguimos algo que anhelamos. Cuando no conseguimos algo que queremos alcanzar, y eso es porque eso está por fuera de la voluntad del Padre. Todos tenemos celulares. No sé, un teléfono de gama alta, ¿cuánto tiempo le dura la batería? Una batería, hablemosle de 5.500, de 6.000. No sé, los que saben de tecnología, ¿eso es una buena calidad de batería, de buena duración? Yo creo que sí. Ahora, por más bueno que sea ese teléfono, por más cosas que tenga, ¿cuánto tiempo le dura la batería a un teléfono de esos? Nuevo, 2 días, y dependiendo de lo que lo use. Pero ¿qué pasa con ese teléfono al pasar 2 años? Si es que todavía lo tienen. El estado de su batería se empieza a deteriorar, y por más que usted lo cargue, la batería no va a durar mucho más tiempo. Y si hoy en día, con la tecnología que se tiene, con los avances que se tienen, no han podido lograr que un aparato de esos mantenga encendido 1 mes, ¿qué le hace creer a usted, mi hermano, que puede durar más de 1 día sin estar conectado a la voluntad del Padre? ¿Qué le hace creer a usted que se puede desentender de lo que Dios tiene para usted?
Y entramos en eso que es un esfuerzo humano, y yo puedo, y yo quiero, y yo estudio, y yo tengo capacidades, yo sé administrar, yo sé cocinar, yo sé hacer una cosa, yo sé hacer la otra. ¿Qué le hace creer que eso es suficiente para ser uno con el Padre? Si Jesús está diciendo, yo soy la vid, permanezcan en mí. Y para ser uno en Dios necesitamos aprender a permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en ese trasegar de la vida, intentando ser uno con Dios, yo he preguntado, y es el segundo punto, ¿qué obstáculos me impiden ser uno con Dios? Y para ser uno con Dios, pues debemos conocerlo. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Quién me puede ayudar con esto? Yo sé que Dios es bueno, ¿cierto? ¿Quién da más? Omnipotente, misericordioso, amoroso, santo, salvador, rey de reyes, único. Tenemos un buen concepto de lo que es Dios, ¿cierto? Pero, ¿sabemos lo que no le gusta a Dios? Y así como en una relación, llámese una relación de esposos, llámese una relación de padres e hijos, de hermanos, de amigos, sabemos qué le agrada a esa persona y lo hacemos con el fin de ¿qué? Pues de estar bien, de estar felices, de estar unidos. También sabemos que no le agrada a esa persona. Y a no ser de que usted quiera dormir en el sofá, hágalo. Si usted sabe que no le gusta a su pareja, pues hágalo, a ver cómo le va. A ver qué tal se vuelve esa unidad. A ver qué empieza a pasar. Conflictos. No podemos ser uno. Y si nosotros no comprendemos lo que Dios rechaza, si nosotros no entendemos a través de su palabra qué es a lo que Dios no le gusta, muy difícilmente usted y yo vamos a poder llegar a ser uno con Él. Y Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, nos da una lista de algunas cosas que, como dice ahí, Jehová aborrece, y aún 7 abomina su alma. Y usted me va a ayudar a contarlos. Versículo 17. 1. Los ojos altivos. 2. Lengua mentirosa. 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos. 5. Los pies presurosos para correr al mal. 6. El testigo falso que habla mentiras. Y 7. El que siembra discordia entre hermanos. Levante la mano el que se salvó de alguna. ¿De verdad? ¿Nadie? ¿Qué hacemos si necesitamos ser uno con el Padre? Duro. Y ese es el Dios con el que tenemos que ser uno. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para caminar en esa unidad? Si eso es lo que nos está separando. El Señor no solamente menciona en este pasaje pecados visibles, sino cosas que hay en nuestro corazón. Son actitudes que rompen nuestra comunicación. Son actitudes que rompen nuestra comunión. Son actitudes que rompen nuestra unidad con Él. Los ojos altivos, ¿a qué hacen alusión? Al orgullo. Y en Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no puede unirse con alguien que está lleno de sí mismo en su corazón. En un corazón donde el ego está a rebosar, Dios no cabe. ¿Y qué es el orgullo? Creer que yo me las sé todas. Creer que a través de mi conocimiento tengo todas las habilidades para resolver. Pero ojo, eso es lo primero que Dios
O eso es lo primero que nos separa de Dios, el orgullo. Después nos dice la lengua mentirosa y los testigos falsos. O sea, la falsedad. A Dios no le gusta que usted sea falso. Dios no habita en medio de las apariencias. Dios habita en medio de la verdad. Y el Salmo 51:6 dice: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde tenemos que ser uno con el Padre? ¿En dónde tenemos que ser sinceros? ¿Acá? Donde todos nos ven bonitos, recién bañaditos, la gran mayoría, ¿sí? Acá donde quizás todos olemos bien. O allá en el secreto cuando cierro la puerta y me acerco al Padre. Ahí es donde usted y yo necesitamos despojarnos de toda falsedad si queremos ser uno con el Padre. Es allí, no hay en otro lugar. Porque acá usted me ve bien. Usted me ve bonito, gordito, bien, chévere. Allá en mi cuarto, en el secreto, donde me encierro, donde solamente estoy yo con Él, necesito despojarme de la falsedad. Él me conoce como soy. Recuerde, el diseño original del hombre es tener una comunicación directa con Él. Pero si usted está empeñado en creerse las mentiras que hace por fuera, eso se convierte en una barrera para ser uno con el Padre. Un corazón que maquina pensamientos inicuos. Y esto hace alusión a el pecado oculto. Y hay un pasaje en la Biblia donde un rey cometió un pecado y él se cayó. Le dijo: esta no se la digo a nadie. Y en su oración decía: Señor, mientras callé, envejecieron mis huesos. No hay unidad con Dios si no hay sinceridad. Y si hay algo que nos está separando de esa unidad con el Padre, mi amado, es hoy que usted tiene que abandonar eso. Claro, si lo que quiere es ser uno con Dios. Porque si para usted no es ser uno con Dios, está bien, tranquilo, usted puede seguir con su vida. Pero entonces está jugando a calentar una silla cada 8 días. Está jugando a cambiar mi vida. Pero realmente no está teniendo un encuentro y no está siendo uno con aquel que nos dio la vida. Pies presurosos para correr hacia el mal. Y es eso, prisa hacia el mal. Y la falta de dominio propio también rompe la comunión con Dios. Y la unidad con Dios significa aprender a detenerme antes de actuar. Esperar su voz antes de decidir. Y bueno, ¿qué es mal? Porque no, hay cosas que no, mi hermano, yo hago esto porque para mí está bien. Yo hago esto porque sé que no le hago daño a nadie. Yo hago esto porque sé que sí, y me excuso. Y en mi mente para mí eso es normal. Pero según la palabra de Dios, que es nuestra rectora, que es la que nos guía, qué está bien y qué está mal. Y bajo estos parámetros es donde usted y yo debemos regirnos. Bajo los parámetros que Dios nos da en su palabra, es que usted y yo debemos caminar para ser uno con el Padre. El que siembra la discordia entre hermanos. Y esto es la falta de amor. No hay otra explicación para yo sembrar discordia en algún lugar, y es falta de amor. Y esa es una de las cosas que más aborrece el Señor. No se puede estar unido a Dios y al mismo tiempo estar sembrando y generando división. No se puede, es incompatible, eso es agua y aceite. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y donde hay odio, Él no habita. Primera de Juan 4:20 dice: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo quiero ser uno con Dios, debo
es un deber cuidar mi relación con los demás. La unidad con Dios se refleja en la unidad con las personas. Porque mi hermano, levante la mano, ¿quién ha visto a Dios? Diga, yo lo vi me tocó la mano, lo vi. Hemos podido tener experiencias espirituales donde creemos que Dios físicamente, ¿quién? Algunos, ¿cierto? Pero nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, nadie ha visto a Dios. Y entonces, ¿cómo podemos amar a alguien que vemos, que tocamos, con el que compartimos, nos damos la mano, nos sonreímos? ¿Cómo no lo puedo amar a Él y si a Dios? Si lo que pretendemos es ser uno con el Padre. Ahora, ¿por qué tenemos que ser uno con el Padre? Porque acuérdese la oración de Jesús: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y a través de eso puedan recibir tu salvación. Ahora, yo sé que este punto nos confrontó un montón, y siento que esa es la intención de la palabra. Si usted viene a estar cómodo en este lugar, no está bien. O sea, cada vez que usted venga o en su casa, no tiene que ser en este lugar, cada vez que usted abra la Biblia y la lea, algo tiene que pasar en su corazón. Algo tiene usted que sentir. Y por lo menos pena con Dios. Pero a partir de eso viene el arrepentimiento, a partir de eso viene el deseo de cambio, a partir de eso viene el querer ser uno con Él. Sí, y usted dirá: no, hermano Julio, pero es que de los puntos anteriores yo soy el que causa división, o no, de pronto yo sí me apresuro a hacer el mal y no tengo en cuenta esto, o no, me cuesta amar al que está aquí al lado, de verdad es que es difícil. Y no sé, muchos hoy en día se pegan de las redes y dicen: ay, es que mi prójimo no ayuda. Sí, hay muchos comentarios como esos. Y puede que esa lista nos esté descalificando para ser uno con Dios. Pero usted y yo necesitamos restaurar. O, si ya la tiene bien, mantener la unidad con Dios. Eso es necesario. Y para poder restaurar o para poder mantener nuestra unidad en Dios, lo que usted y yo tenemos que hacer día tras día es rendirnos ante su presencia. Ríndase cada día. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué chévere que usted se sepa la palabra de Dios. ¿La vivimos? Porque decimos: ya no vivo yo. ¿Realmente ya no vivo yo? ¿Realmente ya no vivo lo que yo quiero? ¿Realmente ya no vivo lo que yo necesito? ¿Realmente es Cristo quien vive en mí? Mi amado, no basta, si usted es un servidor en esta iglesia, no basta solamente con servirle. No basta con venir cada 8 días, no basta con venir los jueves, no basta lo que usted y yo hagamos, si no le damos el control de nuestra vida a Él. Es necesario rendirnos día tras día y darle el control, que Él lo maneje. Mis amados, acá en la iglesia tenemos una consola para el sonido que se puede manejar a través de estos aparatos. Y acá tenemos un plan B. Si esta deja de funcionar, por allá hay otra. Me gustan los plan B. Me gustan. Y a veces se necesita C, D, E, F, porque no salen todo lo que uno planea. Ahora, ¿por qué les explico eso? Yo desde acá puedo subirle y bajarle el volumen a la música, al micrófono, pero ellas allá también lo pueden hacer. Pero en mi deseo de hacerlo todo y que todo salga bien, y corro el hacer lo que necesito, lo que quiero, lo que salga, un afán por todo, me gusta que estar grabando, que moviendo el sonido, que las letras, que pendiente de unas muchas cosas, y yo tengo que aprender a hacer el control. Y un amigo dijo: venga, yo le ayudo con el sonido. Y yo: ok. Como hay 2 iPads, yo dije: se la oí, pero pues yo me quedo con la otra. Y empecé, ese día tuve que manejar la cámara, y se mandó un audio y yo: no le están subiendo, no le están. Cuando yo le subo, y si en la otra iPad vuelven y le bajan, me quitan el control, y se pasa el control de aquí para allá, y es un juego. Y yo dije:
¿qué hago? Cuando me llegó un mensaje al WhatsApp, venga, ¿lo va a hacer usted o lo voy a hacer yo? Y yo, ¡ay! Sí. Perdóneme, es la costumbre. Es el querer hacerlo todo. Es el querer no ceder el control. Y dejar que Dios tenga la dirección, aunque, ojo con esto, aunque usted tenga la capacidad, aunque usted tenga el deseo de hacerlo, aunque usted sepa el camino, tenemos que dejar que Dios lo haga. Mi amado, con Dios vamos a la fija. Con Dios no hay pierde. Y si usted confía en lo que el pastor le dice, si usted confía en lo que el pastor Mario, que es una eminencia en la palabra, le dice, bien, chévere. Pero están acá para guiarnos, están acá para enseñarnos la palabra. Ellos pasan más tiempo que nosotros estudiando la Biblia. Tienen un bagaje. Pero mi amado, eso no es suficiente. Porque el control de nuestras vidas lo debe tener Dios. El control de su vida no lo debe tener su capacidad. El control de su vida no lo debe tener sus sueños, sus anhelos. El control de su vida lo tiene que tener Dios. Y eso se hace rindiéndonos. ¿Sí conocen el término de rendirse? Hay uno por ahí. ¿Manejas el término de rendirte? ¿Sí? Cuando están en la guerra y no quieren morir, sueltan las armas y levantan las manos. ¿Y eso qué puede ocasionar? Que esa vida automáticamente pasa a ser del otro ejército. Ellos verán si le dan de comer, ellos verán si lo meten a una cárcel, ellos verán si se lo llevan a un hospital, ellos verán si lo dejan morir. Pero son los derechos que Él se dio al levantar sus manos y soltar las armas. Ahora, conociendo ese término, usted y yo estamos rendidos ante la presencia de Dios. Estamos rendidos a su voluntad y le estamos diciendo, Señor, haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo lo que tú desees. ¿Y caminamos? ¿Le obedecemos? ¿O sigue nuestro yo ahí queriendo? Ese orgullo, recuerde, lo primero que nos separa de esa unidad con Dios, ¿qué es? El orgullo. Pero mi amado, si usted se rinde, yo conozco, como mencionábamos, a un Dios que es lleno de misericordia. Conozco a un Dios que perdona multitud de errores. Es una canción que cantamos acá. Conozco a un Dios que es verdad. Ahora, ¿usted quiere mantener y restaurar su unidad con Dios? Llena tu mente, llena tu cabecita de su palabra. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Ahí después dice, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Pero quiero quedarme con esa parte, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Y la unidad se alimenta de una comunión constante, de una comunión con el Padre. Ahora, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo generamos esa comunión con Dios? ¿No es a través de su palabra? Que conocemos y aprendemos lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Ahora, hace muchos años, bueno, yo ya tengo en el Señor más de 20 años, ya casi 25, aunque no parezca. Escuchaba una frase y de pronto los cristianos de hace muchos años, había una frase que decía que una mente desocupada es el taller del diablo. ¿Sí? Y a mí esa frase se me quedó. Hace que días hablaba con un amigo y le decía, si algo me quedó de donde nací en los caminos del Señor fue esa frase. Una mente desocupada es el taller del diablo. ¿De qué llenas tu mente? ¿Qué le metes a tu mente?
Y muchas cosas de las que entran a nuestros pensamientos, a nuestra cabeza, vienen a raíz de este aparatico. Muchas. Porque en ellas todos tenemos descargadas algo que se llaman redes sociales, porque nos atrapan. ¿Cuántos usan Instagram? Ay, ahora nadie usa Instagram. ¿Cuántos usan Instagram? Eso. ¿Cuántos siguen ahí CDC en Instagram? Bien. Bueno, bajaron la mitad de las manos. ¿Me hacen un favor? ¿Buscan a la iglesia en Instagram y la siguen? ¿Cuántos usan YouTube? Algunos hasta pagan premium, que para los anuncios y todo eso. ¿Cuántos usan Facebook? Listo. ¿Cuántos usan TikTok? Ve, chévere, hay mucha gente que no levantó la mano, bien. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que es la Biblia. ¿Cuántos la tienen? Ahí sí esperaba la mano de todos levantada. ¿Qué pasó ahí? Mi amado, lo que usted ve, lo que le muestra su algoritmo, es lo que usted tiene en su cabeza. Es lo que usted se la pasa consumiendo. Vea, mi hermano, hace un tiempo atrás, para mí, lo digo con tristeza y con vergüenza, era llegar a la 1, 2 de la mañana y verme como un zombie, deslizando y deslizando y deslizando y deslizando. Yo, ay, esto me puede servir. Deslizando. Guarde, creé una lista para guardar cosas que creí que iba a usar. Ahí la tengo, tiene como 300 videos, nunca la he abierto. Mi amado, ¿qué le está metiendo usted a su cerebro? ¿Qué es lo que consume? Pero si usted quiere ser uno con el Padre, ojalá siempre le salgan videos de predicaciones, por lo menos. Ojalá siempre le salgan videos de la palabra de Dios. Pero si no es así, yo le invito a que revise qué es lo que le está metiendo a su cabecita. Porque si queremos ser uno con el Padre, necesitamos, sí o sí, meditar en su palabra. Como lo dice el Salmo, de día y de noche. Cuida tu corazón de la división. Si usted quiere mantener o si usted quiere restaurar la unidad con el Padre, debes cuidar tu corazón de la división. Recuerden, eso era uno de los límites o de las barreras que hay en el punto anterior. No te alimentes y no alimentes tampoco resentimientos ni críticas. La unidad con Dios produce paz, no produce conflicto. Y hace 8 días el pastor mencionó algo que pasó acá muy bonito el 31 de octubre. Si usted no vino, déjeme decirle que se perdió algo bonito. Y más allá de lo bonito de que pudimos arreglar este lugar, más allá de los disfraces, más allá de la obra, más allá de este lugar lleno, puedo celebrar, como el pastor lo decía, que a pesar de las edades, que a pesar de los ritmos, ¿sí? Que a pesar de mis debilidades o de mis fortalezas, logramos algo y fue la unidad. ¿Sí? La más pequeña creo que tenía 6 años. Ivana, ¿cuántos años tiene? ¿6? ¿7? 7 años. ¿Quién era el mayor? Bueno, eso sí no voy a esperar respuesta, pero ¿quién era el mayor de la obra? No sé. ¿Noé? Bueno, Noé ya tenía como 1000 años. Pero habían personas que yo creo que rondaban los 60 años, trabajando con un niño de 7 años, con una persona como yo en la mitad. Venga, que no, que así, que ¡ey! ¿Sí? Y terminamos la obra y antes de comenzar yo les decía muchas gracias, porque sé que aguantar a Julio no es fácil. Pero cuando todas estas cosas, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo hago a un lado para unirme con mi hermano, hace lo que pasó ese día. Muchos escucharon un mensaje de salvación. Y eso fue lo que Dios pidió. Que ellos sean uno para que escuchen, para que vean mi gloria. Ser uno con Dios
aunque parezca, mi hermano, no es un sueño imposible. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Jesús, el intercesor. Tenemos a Jesús, quien nos une a Él. Ahora, como lo mencioné en una parte del sermón, esa unidad, mi amado, no se da por emoción, sino por una decisión de rendir el orgullo, por una decisión de abandonar la mentira, por una decisión de abandonar el chisme, por una decisión de abandonar la prisa a hacer el mal, por una decisión de abandonar el pecado, por una decisión de abandonar la falta de amor. Ser uno con Dios es ser uno entre nosotros mismos. Ser uno entre nosotros es el mayor llamado que tenemos, porque a través de eso damos testimonio de la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso también se convierte en uno de los mayores desafíos que tenemos como iglesia, en ser unos. Yo quiero invitarte a que recuerdes esta frase: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Recuerdes una oración de Jesús: Padre, que sean uno. Y es lo que Él anhela, es lo que Él quiere, es lo que Él desea.